Donald. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo y nos acompaña Farid Yajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Las alertas volvieron a encenderse esta mañana en Nueva York. El centro de la ciudad fue blanco de un intento de ataque terrorista cuando un hombre detonó una bomba artesanal que le causó heridas a él y a algunos transeúntes. El centro de Manhattan ha sido punto de un nuevo incidente terrorista. Esta vez ha ocurrido en la estación de autobuses entre la calle 42 y la Octava Avenida, a pocas cuadras de Times Square, alrededor de las 7:20 de la mañana, en plena hora punta. El dispositivo está basado en una bomba de tubo. Estaba fijado al sospechoso con una combinación de velcro y cremalleras. El escuadrón de bombas está en el proceso junto a los técnicos de bombas del FBI procesando la escena del crimen. El sospechoso es Akayerullah, un joven de 27 años originario de Bangladesh. Según el Departamento de Policía de Nueva York, el agresor que resultó herido junto a otras 3 personas en el incidente sufrió quemaduras y laceraciones. Los otros solo tienen heridas leves. Ullah no cuenta con antecedentes penales y estuvo en Bangladesh el 8 de septiembre pasado. El bengalí además tenía una licencia de conducir para taxis negros Limo, que estuvo vigente entre 2012 y 2015. Seamos claros, esto fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios que el perpetrador no logró sus objetivos definitivos. Gracias a Dios que nuestros primeros agentes estuvieron allí tan rápido para abordar la situación, para asegurarse que las personas estuvieran a salvo. Inmediatamente después de este incidente, las autoridades aseguraron las zonas alrededor de Times Square y de todo el centro de Manhattan. Otro contingente fue hasta el distrito de Brooklyn para revisar la casa del sospechoso. El de este jueves es el primer incidente desde el atentado terrorista del 31 de octubre, que dejó 8 muertos en una ciclovía cerca de la zona cero de Manhattan. Bueno, primero a ver, intentemos ubicar, antes de comentar más sobre este terrorista que no logró hacer detonar el chaleco que él mismo usó, que él mismo hizo, según ha confesado las autoridades, que lo que está informando la prensa. Bueno, vamos a Bangladesh, estamos, bueno, la India, un poquito, apártelo un poco acá. Bangladesh es vecina de la India, que generalmente escuchamos de Bangladesh por las inundaciones de las que es víctima, ¿no? Y no está en la lista de países dentro del veto migratorio de Donald Trump, por ejemplo. No, solía ser Pakistán Oriental. Luego se independizó de Pakistán para crear un nuevo estado, Bangladesh, y sí, el país en su conjunto está bajo el nivel del mar, entonces cuando suben las mareas, las inundaciones son letales y ese es un problema que hasta el día de hoy no han podido resolver las autoridades de un país que además es bastante pobre. Pero siendo bastante pobre ha tendido a ver incrementado su nivel de ingreso en años recientes por básicamente el equivalente a las maquilas, ¿no? Sí. Digamos, confecciones que requieren mano de obra de bajo nivel de calificación, a la que se le paga, digamos, salarios muy bajos, pero que son significativos para estándares locales. Es una democracia, es un país de amplia mayoría musulmana, sí, pero que ha sido democrático la mayor parte de su existencia y donde tanto la jefa de gobierno como la líder de la oposición son mujeres. Y han rechazado tajantemente este atentado, claro. Lo han calificado como terrorista. Este atacante ha estado en Estados Unidos, está en Estados Unidos desde el 2011, si bien no viene de un país que esté dentro del veto migratorio. Lo que ha dicho la Casa Blanca o funcionarios del Ejecutivo es que se hubiera podido evitar algo así porque él ha entrado con una visa que está siendo cuestionada por el gobierno de Trump, una visa que permite a los familiares ingresar a Estados Unidos. Claro, pero nada de lo que se sabía de él hacía prever que algo así fuera posible. Los indicios sugieren que su proceso de radicalización se dio en Estados Unidos, que no son ideas que trajera consigo desde Bangladesh, y parece ser esto que se dio en llamar de manera equívoca lobo solitario, o sea, gente que se radicaliza virtualmente sin vínculos con organizaciones a través de redes sociales e internet.
Lo malo es que por esa razón es muy difícil rastrearlos. El otro lado de la ecuación es, sin embargo, que precisamente por eso son tan rudimentarios sus métodos. No son parte de una organización, no obtienen apoyo de nadie y entonces intentan fabricar bombas en base a lo que encuentran, claro, bombas de fabricación casera en base a instrucciones que encuentran en Internet. Y en más de una ocasión, y no es la primera vez que algo así ocurre en Nueva York, en más de una ocasión no detonan o en todo caso no detonan como estaba previsto. Según algunos informes de la prensa estadounidense, estaba muy cerca de lograr que fuera una explosión que fuera muy dañina, ¿no? Sí. Tras el boicot de la oposición en los comicios municipales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia no podrán participar en las elecciones presidenciales del 2018. El chavismo ganó en más de 300 municipios, según resultados del Consejo Nacional Electoral. ¡A nuestro hermano presidente! La ausencia de la oposición y el ausentismo allanaron la victoria del chavismo en las elecciones municipales. Según el Consejo Nacional Electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó en 308 alcaldías, lo que representa el 92% del total nacional, mientras que algunas formaciones contrarias al gobierno se adjudicaron 25 municipios. Arropado por sus seguidores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el triunfo bolivariano acompañado de la alcaldesa electa de Caracas, Erika Farías. Además, anunció el veto para las agrupaciones opositoras que no participaron en los últimos comicios. Los demás partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente, porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido constitucional y legalmente. Voluntad Popular, liderado por el opositor Leopoldo López y uno de los partidos aludidos por el jefe de Estado, calificó de farsa electoral a la elección del domingo. Aquí en Venezuela, cuando hay procesos, normalmente se habla de una fiesta electoral. Y lo que vivimos ayer no fue una fiesta electoral, fue una farsa electoral. Una farsa electoral que no refleja de ninguna manera la voluntad de cambio de un pueblo que hoy quiere que las cosas sean distintas en nuestro país. La apatía ciudadana se hizo evidente en la disminución de la participación electoral, que sumó el 47%, 12 puntos menos que la última elección, según el CNE. De otro lado, un hecho anecdótico fue protagonizado por el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez. Tras sufragar, el funcionario chavista hizo un ademán para depositar su cédula al módulo de votación y en cuestión de segundos lo guarda en su bolsillo. Esta imagen se convirtió en viral en las redes sociales. El analista Luis Vicente León, venezolano, ha escrito varios tweets, ¿no? Y el que dice es que no debería sorprender a nadie estos resultados porque la oposición no, en su mayoría no fue, o gran parte de la oposición los decidió boicotear, pero que considera que la oposición más bien debería haber hecho una bandera de este boicot. El problema es que no había acuerdo en la oposición sobre cómo afrontar la elección. Parte de la Mesa de Unidad Democrática participó. Los principales partidos no lo hicieron, sí, pero parte de la oposición participó. Y recordemos que uno de los partidos que ahora boicoteó esta elección participó en las pasadas elecciones regionales, Acción Democrática. De hecho, tiene la mayoría de los gobernadores de oposición. Acá, digamos, hay las irregularidades ya conocidas en estos procesos, digamos. No hay indicio de que haya habido robo de votos, pero hay cosas que son inaceptables en una elección democrática, como el hecho de que a 15 metros aproximadamente de distancia de centros de votación había lugares que, claro, no eran organizados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino por consejos comunales que, sin embargo, están integrados casi en su totalidad por militantes del partido oficialista y que querían verificar la votación de aquellos que reciben, digamos, alimentos de los programas, de las misiones, de los programas públicos. ¿Cómo lo hacían? A través del carnet de la patria, el carnet que utilizan para registrarse y recibir donativos del Estado. Tenía que ser presentado junto con el, digamos, documento que acreditaba que habían votado. Esto es claramente una forma de intimidación,
¿Por qué era esto importante? Porque, claro, no participando la oposición y habiendo una situación tan mala en la economía, el gran riesgo para el gobierno era una participación demasiado baja como para que la elección fuera percibida como legítima. Entonces, de esta manera podían garantizar la participación de la mayoría de los portadores del carnet de la patria, que son más de un tercio de la población. Lo que dice este analista es que no es que signifique que haya habido un cambio político y que Chávez Maduro tenga mayores simpatías con esta crisis económica menos, pero que tiene un doble golpe la oposición por no capitalizar esta abstención y por además abstenerse y perder poder por no estar presente en los municipios. Sí, sin embargo, lo que algunos opositores dicen es, bueno, ¿dónde están los alcaldes de oposición? Presos, sí, pues, en el exilio o inhabilitados para ir a la reelección. O a la elección presidencial. Claro, que además es una clara violación de un principio elemental del derecho, es que las normas no pueden tener efecto retroactivo. No puede ser que después del boicot digan quienes ayer boicotearon la elección no pueden presentarse a la siguiente elección presidencial. Retroactivo solo en unos determinados casos y cuando favorecen, por ejemplo, a los reos, ¿no? Sí. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la retirada de sus tropas en Siria, noticia celebrada por la oposición de ese país. Putin también hizo anuncios importantes para Egipto y sostuvo un nuevo encuentro con el mandatario turco. Vladimir Putin ha ordenado el retiro de una parte significativa de sus tropas en Siria. El jefe del Kremlin llegó de sorpresa a Jamimín, al noroeste de Latakia, en una gira fugaz que ha incluido Egipto y Turquía. En esta visita se reunió también con el presidente Bashar al-Assad. El hecho de que aquí en Siria hayamos derrotado a uno de los principales grupos terroristas, ISIS, es extremadamente importante tanto para Siria como para Rusia y todo el mundo. Desde Ginebra, la oposición siria que participa en las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU ha saludado la decisión de Putin y asegura que celebrarán cualquier acción destinada a promover la paz en su país. Queremos que Siria esté a salvo, que su pueblo vuelva a casa. Y cualquier paso, cualquier procedimiento que contribuya al hecho de que Siria sea pacífica, para que la gente dentro y fuera pueda regresar y sentir paz y reconstruir su país, cualquier paso en esa dirección es bienvenido. Por la noche, Putin se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Ambos han discutido puntos comunes como la guerra siria y la situación en Jerusalén. Esta es la octava conversación personal de ambos presidentes en 2017 y ocurre menos de un mes después del encuentro que sostuvieron en Sochi a mediados de noviembre. El jefe del Kremlin también estuvo en El Cairo para una reunión con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Desde la capital egipcia, Putin anunció que en febrero podrían reanudarse los vuelos directos comerciales que se suspendieron en 2015 luego del bombardeo de terroristas contra un avión de Metrojet, dejando 224 muertos. En esta visita, Putin y al-Sisi han firmado un acuerdo para trabajar en la planta de energía nuclear Dabaa. Tendrán 4 reactores y costará $21.000 millones. Estaría operativa entre 2028 y 2029. Bueno, viendo la nota lo que decíamos, ¿no? Putin puede decir misión cumplida en Siria, pero ¿a qué costo? Bueno, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, los bombardeos de la aviación rusa fundamentalmente, separamos los efectos de los bombardeos que también causaron ingentes números de bajas civiles de la aviación siria y de la coalición liderada por Estados Unidos, pero específicamente de la aviación rusa habrían causado la muerte de más de 6.000 civiles, más de 1.500 de ellos menores de edad. Claro, uno podría decir qué tan creíble es la cifra, porque cómo calculas eso en condiciones como las que imperan en Siria. Pero en todo caso, si nos remitimos a otras fuentes, siempre la magnitud está en el orden de los miles de civiles muertos, producto de los bombardeos rusos. Ahora, lo que sí se puede decir políticamente respecto a ellos es que hicieron la diferencia en una guerra que Bashar al-Assad estaba perdiendo. La única razón por la que la oposición no ha sido diezmada de la faz de la tierra es, primero, que tienen mecenas poderosos, sobre todo ahora Turquía, en el caso de lo que queda del Ejército Libre Sirio, pero también está, digamos, el hecho de que si bien pueden destruir cualquier, digamos, fortificación construida en territorio conquistado por la oposición, lo que hasta ahora no ha podido hacer el ejército sirio,
es mantener el control de los territorios que conquista. O sea, tarde o temprano, en infinidad de casos, ha terminado teniendo que retroceder. Entonces ha habido que volver a bombardear para volver a conquistarlos. Y es esa falta de capacidad de control territorial la que hace que se busque acuerdos, porque el gobierno le queda claro que incluso si lograra exterminar todo signo de disidencia, ya ha perdido la capacidad de controlar todo el territorio. Ahora, ¿volverán los sirios que huyeron a su tierra? Una parte quienes fueran parte de las organizaciones de oposición probablemente no. Quienes huyeron únicamente, digamos, como consecuencia de la violencia, probablemente estén mejor en Siria que en las condiciones en las que habitan los refugiados en el exterior. O en Europa, en los países vecinos. Sí. De gira por Europa, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defiende el mensaje de que reconocer a Jerusalén como capital israelí impulsará la paz. Mientras tanto, las protestas palestinas continúan. Los disturbios no cesan y en el cuarto día de protestas callejeras por el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes van dejando varios heridos. Reportes de la agencia de noticias británica Reuters señalan, sin embargo, que la intensidad de las manifestaciones ha disminuido en gran medida. No obstante, Hezbollah está dispuesto a movilizar a sus aliados en la región para renovar su enfoque en la causa palestina. Ellos le llaman el eje de la resistencia, una alianza que incluye a Irán, Siria y las milicias chiíes. Hoy el eje de la resistencia, incluido Hezbollah, volverá a tener su prioridad más importante y dedicará todo su tiempo a Jerusalén, a Palestina, al pueblo palestino y a la resistencia palestina en todas sus facciones. La Unión Europea ha desaprobado la decisión unilateral tomada por Washington y ha hecho un llamado a buscar un consenso internacional sobre esta cuestión hasta que el estatus de Jerusalén se resuelva mediante negociaciones pacíficas. El mensaje lo ofreció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ante el mismo primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Creemos que la única solución realista al conflicto entre Israel y Palestina se basa en dos estados con Jerusalén como capital de ambos. El fin de semana Netanyahu se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París. Para el líder europeo, Israel debe hacer un gesto hacia los palestinos que permita revivir el estancado proceso de paz. Pero el político israelí no ha dudado al expresar su postura. París es la capital de Francia, Jerusalén es la capital de Israel. Ha sido la capital de Israel durante 3000 años y del Estado judío durante 70 años. Respetamos su historia y sus elecciones y sabemos que como amigos usted respeta la nuestra. Creo que esto también es esencial para la paz y la paz requiere construir sobre la base de la verdad y los hechos del pasado y del presente. Estoy totalmente de acuerdo con el primer ministro cuando dijo que teníamos que dar una oportunidad a la paz. Le diría, hay que dar oportunidad a la paz y hacer un gesto hacia los palestinos. La paz no depende de Estados Unidos o de Francia, depende de la capacidad de dos líderes, israelíes y palestinos, para que ocurra. Dé una oportunidad. En tanto, desde Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho que la decisión estadounidense los convierte en cómplices de la violencia y del derramamiento de sangre. El mandatario turco ha sido enfático al decir que no reconocen la decisión y nunca lo harán. Una pausa y al regresar culminó el recuento de votos, pero la incertidumbre se mantiene en Honduras. Además, 3 mujeres denuncian por acoso sexual a Donald Trump. De Honduras descartó un fraude en los comicios presidenciales y ratificó la ventaja de Juan Orlando Hernández sobre Salvador Nasralla, pero aún no proclama al vencedor mientras las protestas y la violencia continúan en las calles.
La incertidumbre aún impera sobre Honduras. En respuesta a las acusaciones de fraude hechas por la oposición, el Tribunal Supremo Electoral culminó el recuento de los votos de más de 4.700 actas de la elección del domingo 26 de noviembre, descartando irregularidades en el proceso. De las papeletas escrutadas, los resultados ratifican la victoria del presidente Juan Orlando Hernández, que obtuvo el 50.1% de los votos, mientras que el opositor Salvador Nasralla alcanzó el 31.5%. No encontramos en ninguna mesa que abrimos evidencias de fraude, evidencia de manipulación de votos, evidencia de anulación de votos. Tras el anuncio, la alianza opositora realizó una nueva movilización por las calles de Tegucigalpa frente a la Embajada de Estados Unidos. Salvador Nasralla insiste en revisar los votos y pide una auditoría. Mientras no se revisen los cuadernillos y no se revisen los votos, voto por voto, y no se revise el sistema con una auditoría forense, no puede valer lo que están haciendo. Por lo tanto, tiene que repetirse completamente si quieren quedar bien con la mayoría del pueblo hondureño. En otro lado de la capital se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Desde la elección presidencial, la violencia política provocó la muerte de 14 personas. Al respecto, la exintegrante de la policía militar, María Luisa Borja, acusa al presidente Hernández de comandar una red de escuadrones de la muerte. Ya están ubicando blancos selectivos para asesinarlos. Ya nos han asesinado 14 jóvenes que eran líderes en sus comunidades. El Tribunal Supremo Electoral tiene plazo hasta el 26 de diciembre para proclamar al ganador de las elecciones generales. Las denuncias por acoso sexual llegaron hasta la Casa Blanca. 3 mujeres acusan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sostener conductas sexuales impropias contra ellas y solicitan al Congreso que inicie una investigación. Aseguran que otras 13 mujeres también fueron víctimas del multimillonario tras presentar un documental que reúne sus testimonios. La vocera de gobierno, Sarah Sanders, descartó estos alegatos, aunque pidió escucharlas. El documental también presenta el video sobre los comentarios sexuales que hizo el magnate en el 2005 y que fue difundido durante la campaña presidencial. Quiero creer como estadounidenses podemos dejar de lado nuestras inclinaciones políticas y admitir que estas cosas trascienden a la política. Haremos que el señor Trump siga el mismo estándar que Harvey Weinstein y los otros hombres a quienes se les acusa por su comportamiento deplorable. Bueno, lo que ha sorprendido también es que una funcionaria del gobierno de Trump, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha dicho que hay que escuchar a esas mujeres, que parece algo evidente, pero viniendo de alguien de la administración Trump llama la atención. Bueno, habría que recordar que hay ya varios republicanos, incluyendo el jefe de la mayoría republicana en el Senado, que en el caso de un candidato republicano al Senado por Alabama han dado credibilidad a la denuncia de 9 mujeres de que las acosó o fueron víctimas de agresión sexual, eran menores de edad. La pregunta es por qué en esos casos el testimonio vale, y en el caso de Trump, donde el testimonio es de más de 9 mujeres, que es el caso de Moore, podría ser desestimado tan fácilmente, sobre todo cuando Trump tiene declaraciones, bueno, que no debían haber, no estaba pensado que se hicieran públicas, pero que se han hecho públicas, donde reivindica el acoso, digamos, a la mujer cuando eres rico y famoso. Sí. Ahora, veamos cuál es el impacto también en la opinión pública de las acusaciones contra el candidato al Senado en Alabama, ¿no? Eso va a ser crucial mañana. Y también hay otros temas que ya comentaremos, que ha salido en el New York Times, de los hábitos que tiene Trump y que llaman la atención. No tendría mucha importancia, pero tratándose el presidente de los Estados Unidos, ve 4 a 8 horas diarias de televisión y toma 12 Coca-Colas de dieta diarias. Con lo cual, si además toma café, uno entiende por qué pone cofefe en los tweets, ya está sobregirado, digamos. Y además ha anunciado nuevas misiones a la Luna, Donald Trump, 45 años después. Bueno, esto puede ser un tema interesante, exploratorio, y no estar dedicado a discutir con los mismos senadores de su propio partido permanentemente, ¿no? Con algunos, con otros no, como el candidato a Alabama. Vamos ahora, antes de terminar, ya empezó la temporada de premiaciones en Estados Unidos y esta mañana se anunció la lista de nominados para los Globos de Oro que se entregarán el 7 de enero. Entre las películas seleccionadas, la favorita con 7 nominaciones desde Shape of Water, del mexicano Guillermo del Toro, en la que también se destaca el trabajo de la actriz Sally Hawkins.
la categoría de Mejor Película, la cinta de Del Toro competirá contra Dunkerque, The Post, Call Me By Your Name y 3 avisos por un crimen. I'll select my successor, and it's only one man the opposition will accept. He stands for one thing, and one thing only, himself. Estamos viendo, no es Winston Churchill, es Gary Oldman, el que acabamos de ver, el actor británico que representa al legendario primer ministro británico y que ha obtenido por esta representación una candidatura a los Globos de Oro y parece ser el favorito hasta ahora. I speak to you for the first time as Prime Minister. Es la lucha de Winston Churchill y todo un país contra el fascismo. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.